Hola. Hoy no vamos a hablar de batallas en campos abiertos. No vamos a contar las divisiones Panzer ni el rugido de los Stukas. Vamos a hablar de algo más silencioso. Del tipo de valor que no lleva uniforme. Del tipo de guerra que se libra en susurros, en apartamentos fríos, y sobre el latido telegráfico de una tecla de Morse. Imaginen Berlín. 1941. Es el corazón del Reich de los 1000 años. Una ciudad que exuda poder, pero también miedo. En las noches, en la quietud de los apartamentos con las luces apagadas, los operadores de radio de la contrainteligencia alemana, la Funkabwehr, escuchan. Y lo que oyen los vuelve locos. Es un fantasma en el éter. Señales de Morse. Cortas, increíblemente rápidas, codificadas con una complejidad que no habían visto antes. Vienen del corazón mismo de Berlín. Vienen de París. Vienen de Bruselas. Todas transmitiendo frenéticamente hacia un solo lugar, Moscú. No es un solo espía. Es una red. Es un concierto. Los alemanes, frustrados por esta sinfonía de traición que no pueden silenciar, le dan un nombre. Un nombre que pasará a la historia, envuelto en tragedia. La llaman Die Rote Kapelle. La Orquesta Roja. Esta no es una historia simple de buenos contra malos. Es una historia gris, llena de idealismo, de errores terribles, de un coraje que desafía la comprensión y de un final brutal que casi borró su memoria. Esta es la historia de los hombres y mujeres que intentaron derribar a Hitler desde el escritorio de al lado. Para entender a la Orquesta Roja, hay que entender que no era una orquesta, sino dos. Que el destino unió. La primera era profesional. Dirigida por un hombre extraordinario, Leopold Trepper. Un judío polaco, un comunista devoto. Trepper era el gran jefe, un maestro espía enviado por la inteligencia militar soviética, el GRU, para construir una red en la Europa occidental ocupada. Y era brillante en eso. Creó empresas fachada, reclutó agentes, se movía por Bruselas y París con una audacia increíble. Su red era profesional, compartimentada y eficiente. Su objetivo era simple: robar secretos militares e industriales alemanes y enviarlos a Moscú. Era un soldado en una guerra secreta. Pero había otra orquesta. Una que creció de forma diferente. No fue impuesta desde Moscú, nació orgánicamente, del asco y la rabia, dentro de la élite intelectual de Berlín. Y aquí es donde la historia se vuelve profundamente humana. En el centro de este grupo estaba Arro Schulze-Boysen. Si uno mirara a Arro, vería al perfecto ario. Era teniente de la Luftwaffe, trabajaba en el mismísimo Ministerio del Aire de Hermann Göring. Era carismático, apuesto, provenía de una familia militar aristocrática prusiana. El sobrino nieto del legendario almirante von Tirpitz. Pero Arro guardaba un secreto. En 1933, antes de que el nazismo se consolidara, él y sus amigos editaban una revista de izquierda. Fueron arrestados por la Gestapo. Arro fue golpeado, torturado, durante días. Vio cómo sus amigos eran asesinados frente a él. Salió de esa celda como un hombre diferente. Entendió que no se podía luchar contra esta gente en la calle. La única forma de destruirlos era desde adentro. Así que se cortó el pelo, se puso el uniforme de la Luftwaffe y comenzó su largo y paciente juego. En su trabajo en el Ministerio del Aire, tenía acceso a todo. Informes de producción de la Luftwaffe, planes de batalla, informes de daños de los bombardeos, y lo copiaba todo. Luego estaba el otro líder. Un hombre completamente opuesto a Arro. Arvid Arnak. Arvid era un intelectual tranquilo, un economista brillante. Trabajaba en el Ministerio de Economía del Reich. Era un hombre reflexivo, un erudito que veía en el nazismo la destrucción de todo lo que amaba de Alemania. Su esposa, Mildred, era una académica estadounidense, una mujer ferozmente inteligente que compartía su horror por el régimen. Juntos, Arvid y Arro, el oficial extravagante y el economista tranquilo, formaron un círculo. No lo llamaban resistencia. Eran sus amigos. Se reunían en sus apartamentos de Berlín. Fingían ser fiestas, clubes de lectura, veladas de poesía. Mientras la ciudad afuera se hundía en la oscuridad fascista,
Ellos discutían literatura prohibida y escuchaban jazz. Y en secreto, recopilaban información. Un amigo trabajaba en los ferrocarriles y contaba los trenes de tropas que iban al este. Otro trabajaba en una fábrica de armas y memorizaba los planos de producción. Eran médicos, artistas, estudiantes, funcionarios. Más de 100 personas. Todos unidos por un odio común al régimen. Durante años, fueron un grupo de discusión. Idealistas que soñaban con una Alemania diferente. Imprimían panfletos, ayudaban a gente a escapar. Pero en 1940, todo cambió. La guerra se hizo real. Y un agente soviético, enviado por el GRU, contactó a Arvid Arnak. De repente, el círculo de debate intelectual de Berlín tenía un propósito. Se conectaron a la red profesional de Leopold Trepper. Las dos orquestas, la profesional de Bruselas y la idealista de Berlín, se fusionaron. Y la información que comenzaron a enviar a Moscú era dinamita. Arro Schulze-Boysen, desde el Ministerio del Aire, no solo enviaba datos. Envió el plan de ataque aéreo alemán contra Creta. Envió la composición de las fuerzas de la Luftwaffe en el este. Arvid Arnak, desde el Ministerio de Economía, envió los planes de producción de tanques, los informes de escasez de petróleo y caucho. Pero en la primavera de 1941, ambos grupos, Trepper en Bruselas y Arnak/Schulze-Boysen en Berlín, comenzaron a reportar lo mismo. Algo que sus contactos dentro del alto mando alemán, el OKW, confirmaban con terror. Hitler estaba moviendo 3 millones de hombres. Cientos de divisiones. Miles de tanques. Todos hacia la frontera soviética. Arro Schulze-Boysen obtuvo la fecha. Leopold Trepper la confirmó. La Orquesta Roja envió la advertencia más importante de la Segunda Guerra Mundial. Alemania invadirá la Unión Soviética. El 22 de junio de 1941. Enviaron la advertencia. Y luego, el silencio. En Moscú, Joseph Stalin recibió la advertencia. No solo de la Orquesta Roja. La recibió de sus espías en Tokio, como Richard Sorge. La recibió de la inteligencia británica. Pero Stalin no podía creerlo. O no quería creerlo. Estaba cegado por su propio pacto con Hitler. Creía que todo era una provocación británica para arrastrarlo a la guerra. Desestimó los informes de Trepper y Arnak. Desinformación, garabateó en los márgenes. El 22 de junio de 1941, la Operación Barbarroja se desató. Fue una catástrofe para el Ejército Rojo. Millones de hombres fueron rodeados y capturados. La advertencia de la Orquesta Roja había sido profética, y había sido completamente ignorada. Para el grupo de Berlín, esto fue un golpe devastador. Su idealismo chocó contra la paranoia de Stalin. Pero no se detuvieron. Redoblaron sus esfuerzos. Ahora no solo luchaban contra Hitler, luchaban por la supervivencia de la Unión Soviética, que veían como la única fuerza capaz de detener al nazismo. La información que enviaron durante el resto de 1941 y 1942 fue crucial. Leopold Trepper, en Bruselas, pudo informar a Moscú sobre las intenciones alemanas de girar hacia el sur, hacia el Cáucaso, en lugar de un asalto directo a Moscú. Esta información ayudó al general Zhukov a planificar la contraofensiva de invierno. El grupo de Berlín envió detalles sobre la producción de los nuevos tanques Tiger. Informaron sobre el estado de las reservas de combustible alemanas. Informaron sobre la moral en el frente interno. Pero estaban cometiendo errores. Errores de principiantes. Los idealistas de Berlín no eran espías entrenados como Trepper. Dejaban documentos en sus escritorios. Hablaban demasiado abiertamente entre ellos. Y lo más peligroso de todo, transmitían por radio. Los pianistas, como llamaban a los operadores de radio, estaban en un peligro mortal. Transmitir desde el corazón de Berlín era un suicidio. La Funkauer había estado escuchando durante más de un año. No podían descifrar los códigos, pero estaban mejorando en la triangulación. Cada vez que una tecla de Morse se presionaba, los camiones de detección alemanes comenzaban a cerrar el círculo, calle por calle. Y entonces, cometieron el error fatal. El 26 de agosto de 1942, un operador de radio en Bruselas, parte de la red de Trepper, envió un largo mensaje a Moscú. Era un mensaje complejo.
Y mientras transmitía, la red de triangulación alemana finalmente se cerró sobre él. Los soldados de las SS irrumpieron en el apartamento y lo capturaron, con las manos aún en la tecla. Pero lo peor no fue la captura. Lo peor fue lo que encontraron junto a la radio. Encontraron una lista. Una lista de nombres y direcciones en Berlín. Nombres que incluían a Arro Schulze-Boysen y Arvid Arnak. La Orquesta de Berlín, la red idealista que había crecido en secreto durante casi una década, había sido expuesta por un solo error a cientos de kilómetros de distancia. Para la Gestapo, fue como encontrar un mapa del tesoro. El director de la Funkwehr estaba eufórico. La caza había terminado. El terror estaba a punto de comenzar. La Gestapo no se movió de inmediato. Fueron pacientes. Querían toda la red. Durante días, observaron cada nombre de la lista. El 31 de agosto, Arro Schulze-Boysen fue llamado a la oficina de su superior en el Ministerio del Aire. Cuando entró, 2 hombres con abrigos de cuero lo estaban esperando. Arvid Arnak fue arrestado unos días después. Luego, uno por uno, como un castillo de naipes, los miembros del Círculo de Berlín comenzaron a caer. Arrestaron a Mildred Arnak. Arrestaron a los artistas, a los médicos, a los estudiantes. Más de 120 personas fueron detenidas en cuestión de semanas. Fueron llevados a la sede de la Gestapo en la Prinz-Albrecht-Straße. Y allí, el idealismo se encontró con la brutalidad sistemática. Fueron torturados. Salvajemente. La Gestapo quería saberlo todo. Querían saber cómo un teniente de la Luftwaffe y un alto funcionario de economía se habían convertido en traidores. Arro Schulze-Boysen fue golpeado, pero se negó a hablar. Trató de proteger a sus amigos hasta el final. Arvid Arnak, el intelectual tranquilo, soportó la tortura con una dignidad que asombró a sus captores. Pero la Gestapo era experta en quebrar a la gente. Usando amenazas contra sus familias, usando el dolor, lentamente, desentrañaron toda la red. Mientras tanto, en Bruselas, Leopold Trepper se enteró de las detenciones. Supo que la red de Berlín había caído. Y él también fue traicionado. Fue arrestado en París. Pero Trepper era diferente. Era un profesional. Cuando la Gestapo lo arrestó, hizo algo increíble. Los convenció de que trabajaría para ellos. Les propuso un Funkspiel, un juego de radio. Les dijo que seguiría transmitiendo a Moscú, pero con información falsa proporcionada por los alemanes, para engañar a Stalin. La Gestapo, arrogante, aceptó. Creían que tenían al gran jefe bajo su control. Pero subestimaron a Trepper. En su primer mensaje controlado a Moscú, logró insertar un código secreto de advertencia. Le dijo a Moscú: estoy capturado. Todo lo que envío ahora es falso. Usen esto para alimentarles desinformación. Trepper jugó este doble juego durante meses, alimentando a los alemanes con información falsa que Moscú quería que tuvieran, todo mientras estaba prisionero. Pero para el grupo de Berlín no habría escapatoria. En diciembre de 1942, fueron llevados a juicio ante el Reichskriegsgericht, el tribunal militar. El juicio fue una farsa. Hitler estaba furioso. Exigió que fueran ahorcados como carniceros. Uno por uno, fueron condenados a muerte. Arro Schulze-Boysen, Arvid Arnak y los otros líderes. El 22 de diciembre de 1942, en la prisión de Plötzensee en Berlín, fueron ejecutados. No fueron fusilados, como era el honor militar. Hitler ordenó un castigo más humillante. Fueron colgados lentamente de ganchos de carnicero. Mildred Arnak, la esposa estadounidense de Arvid, fue sentenciada inicialmente a prisión. Pero Hitler, en un ataque de rabia, anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio. Fue condenada a muerte. En febrero de 1943, fue guillotinada. Sus últimas palabras registradas fueron: y amaba tanto a Alemania. La Orquesta Roja fue silenciada. Más de 50 miembros del grupo de Berlín fueron ejecutados. Leopold Trepper, el maestro espía, eventualmente logró escapar de la custodia de la Gestapo en una huida legendaria y sobrevivió a la guerra. Pero la tragedia de la Orquesta Roja no terminó en 1945. Cuando la guerra terminó, Alemania se dividió. En Alemania Oriental, la comunista,
el grupo de Harnack y Schulze-Boysen fueron elevados a la categoría de héroes comunistas. Se les construyeron estatuas. Se les nombraron calles. Eran mártires de la causa antifascista. Pero en Alemania Occidental, la historia fue terriblemente diferente. En la nueva República Federal, muchos de los antiguos jueces, burócratas y oficiales nazis conservaron sus puestos. Para ellos, la Orquesta Roja no eran héroes. Eran traidores. Habían pasado secretos al enemigo, a los soviéticos. Durante décadas, los sobrevivientes y las familias de los ejecutados fueron tratados como parias. Se les negaron las pensiones. Se les insultó públicamente. La Gestapo había ganado la batalla de la narrativa. La memoria del grupo de Berlín fue enterrada bajo la etiqueta de traición. No fue hasta la década de 1990, y finalmente en 2009, más de 60 años después de sus muertes, que el Parlamento alemán, el Bundestag, anuló oficialmente las sentencias del tribunal nazi. Finalmente, Alemania reconoció a Arno Schulze-Boysen, a Arvid Harnack, a Mildred Harnack y a los cientos de miembros de su círculo no como traidores, sino como lo que realmente eran, patriotas. Personas que, en la hora más oscura de su país, tomaron una decisión imposible. La historia de la Orquesta Roja nos obliga a hacernos preguntas difíciles. ¿Qué es la traición? ¿Y qué es el patriotismo? ¿Es patriota seguir a tu gobierno ciegamente hacia el abismo, o es patriota traicionar a ese gobierno para salvar el alma de tu país? Los hombres y mujeres de la Orquesta Roja no eran espías perfectos. Eran idealistas, a veces ingenuos. Cometieron errores fatales. Pero vieron la maquinaria del genocidio desde adentro y decidieron que no podían quedarse de brazos cruzados. No lucharon por Stalin. Lucharon contra Hitler. Y pagaron el precio más alto que se puede pagar, solo para que su memoria fuera borrada durante medio siglo. Su concierto fue silenciado. Pero si escuchamos con atención, el eco de su valor todavía resuena.